Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Camino de Esperanza, aquí en Guayabo de Bagaces. Hermanas y todo lo que hay en su casa tienen la oportunidad de escucharme, pero una especial bienvenida a la gente que no siempre está con nosotros. Usted que ha recibido la invitación a través del enlace para escuchar esta palabra, reciba una cordial bienvenida de parte de este servidor y de nosotros como Iglesia Bíblica Camino de Esperanza. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de llegar hasta su casa a través de esta plataforma virtual y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta linda mañana de domingo, mañana que hizo el Señor, y esperamos que usted pueda aprovecharla de la mejor forma. Y una de las mejores formas será recibiendo el mensaje de la palabra de Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, porque Dios quiere enseñarnos en esta mañana a través del mensaje de la palabra de Dios. Todos seguimos el ejemplo de alguien. Muy común, los hijos siguen el ejemplo de los padres. Algunos han sido impactados por algún entrenador, por algún maestro, por algún profesor, de quien han admirado algo y han decidido seguir sus buenos ejemplos. Pero mucho más impacto debe haber causado el Señor Jesucristo en nuestra vida. Impacto que debe llevarnos a seguir sus pisadas. Cuando leemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de Cristo, el ministerio público de Cristo, según el texto que termino de mencionar, fue que a través de su autoridad nos dejaba un gran ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Un ejemplo de amor, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio nos dejó Jesús. Pero hoy quiero llevarles a algo bajo el tema Jesús, nuestro gran ejemplo, a pensar y reflexionar y a aprender de Jesús, nuestro gran ejemplo en la angustia. Si bien es cierto, como ya lo mencioné, todas las etapas de la vida de Jesús son un gran ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero Jesús también fue un gran ejemplo en medio de la angustia. Quizás no siempre lo hemos pensado. Bueno, al menos yo no siempre he pensado cómo Jesús en medio de la angustia nos deja una gran lección, un gran ejemplo que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos seguir. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, antes de la crucifixión, ¿por qué hago esta nota aclaratoria? Después de que Jesús resucitó, anduvo unos 40 días con sus discípulos, apareciéndose ocasionalmente a unos y a otros, compartiendo con algunos de ellos. Pero quiero referirme a la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos antes de ir a la crucifixión. Dice la palabra de Dios, y al final de los evangelios usted lo va a encontrar, donde Él se reunió con los 12 para celebrar la Pascua. Pascua que como buen judío estaba Jesús listo para celebrar, pero termina hablando de sí mismo y diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Y Él decía: este pan simboliza mi cuerpo, que va a ser partido y que va a ir a la cruz para remitir los pecados de la humanidad. Empieza celebrando la Pascua y termina hablando de sí mismo, instituyendo la cena del Señor. También esa misma noche Jesús anunció la negación de Pedro.
anunció que sus discípulos lo dejarían y que se escandalizarían de él esa misma noche. Pero Pedro, el sobresaliente Pedro, y todos los demás dijeron: no te negaremos, aunque sea necesario morir contigo. Promesas de hombres, promesas que ellos en el calor humano que vivían con Jesús dijeron: no te negaremos, aunque fuera necesario morir contigo. Pero tenía que cumplirse la escritura. Y cuando Jesús fue prendido por las autoridades romanas, le dejaron solo y huyeron. ¿Qué más sucedió esa noche? ¿Qué más sucedió esa noche? Fue con ellos al monte Getsemaní y sucedió allí un evento que nos deja un gran ejemplo. Este relato lo escribe Marcos en su evangelio, lo escribe Lucas en su evangelio y lo escribe Mateo también. Entre ellos intercambian detalles que si no los contiene uno, lo contiene el otro evangelista, varios detalles. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 36 al 46. Si usted tiene la oportunidad de seguirnos ahí con su Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 36, dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Encontramos tres áreas en las que Jesús nos deja un gran ejemplo que como cristianos debemos seguir. La palabra cristianos no siempre se ha logrado asimilar bien, pero cristianos significa sencillamente seguidores de Cristo. Si usted se llama cristiano o yo me autonomino cristiano, lo menos que podría hacer es ser seguidor de Cristo, ser imitador, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Entonces usted como cristiano, yo quiero animarle en esta mañana para que usted tenga la oportunidad de escuchar cuidadosamente el ejemplo que Jesús nos deja y cómo podemos nosotros seguir ese ejemplo que Él nos dejó. La primera cosa que yo encuentro en este texto, podrían haber muchas más, pero la primera cosa que yo encuentro, que dije que vamos a mencionar tres,
es un ejemplo de constante dependencia en la comunión con el Padre, o dicho de otra manera, un ejemplo de constante dependencia en la oración. Vamos a encontrar en el relato de los evangelios con gran frecuencia cuando Jesús oraba. Jesús oró antes de escoger a los 12. Dice la palabra de Dios que tuvo un tiempo de oración y al día siguiente trató de escoger a sus discípulos y lo hizo bajo la dirección del Padre, estoy seguro, porque así lo enseña la palabra de Dios. Enseñó a sus discípulos a orar. Oró a solas. Muchas veces registra la Biblia de la oración íntima con el Padre, ese tiempo en el que Jesús se retiraba y pasaba la noche orando a solas en comunión con el Padre. Pero en este momento de angustia también nos dejó un gran ejemplo de un hombre de constante dependencia en la comunión con el Padre. El versículo 36 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Interesantemente y muy cierto, luego lo vamos a ver, que él le recomendó a los discípulos a orar, pero él personalmente dijo: quédense aquí, quédense orando, y yo voy a ir allá porque voy a orar a solas. Otro evangelista, Lucas creo, dice que se retiró a distancia de un tiro de piedra. Según los analistas de estas distancias comúnmente mencionadas entre los judíos, un tiro de piedra equivalía a unos 70 o 75 pasos de distancia. Y dice Lucas que estando de rodillas, oraba intensamente al Padre. Entonces fue un tiempo de oración a solas, un tiempo de intimidad, un tiempo de rodillas, y recomendó a los discípulos hacerlo también, y les dijo: para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Jesús, un gran ejemplo de oración, no solo lo recomendaba, sino que lo hacía, y lo hacía en cualquiera de las circunstancias. Los discípulos no lo hicieron. Dice la palabra de Dios que se durmieron, y en el momento de la crisis, en el momento en que la turba del Imperio Romano vino para prender a Jesús, ellos lo dejaron y huyeron, porque no obedecieron a la advertencia que Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús oró 3 veces a solas, en intimidad con el Padre, en esa profunda angustia. Dice la palabra de Dios que el sudor que caía hasta el suelo parecía grandes gotas de sangre que vertían de su frente hasta caer al suelo. Y como respuesta a ese tiempo de oración, como respuesta a esa oración íntima, a ese tiempo de clamor, a ese tiempo de angustia, dice: vino un ángel del cielo para fortalecerle. Gloria al Señor. Amados hermanos, y aquí vamos a hacer una primera aplicación. Ya usted posiblemente ha ido aplicando a su vida, pero vamos a hacer una aplicación más. Vino un ángel del cielo para fortalecerle. Como respuesta a nuestra oración, como respuesta a nuestro clamor, posiblemente usted es testigo de lo que estoy explicando. Y si no lo ha sido, pues podrá hacerlo en el momento que usted clame con intimidad, clame con profundo fervor al Señor. Dice que viene de parte de Dios la respuesta. La presencia de Dios viene para fortalecernos. Solamente en Dios podemos encontrar la fortaleza en momentos de angustia
Y quien no ora, como los discípulos, se expone a dormirse, para usar la figura que ahí tenemos. Espiritualmente puede quedarse dormido y en un momento de dificultad o de lucha es posible que hasta pueda negar su fe. Amados hermanos y amigos que me escuchan, la vida cristiana debe depender de una profunda relación con Dios a través de la oración, una profunda comunión con el Padre, que nos haga derramar nuestra alma delante del Señor, clamar en momentos de angustia y que ahí de la presencia de Dios venga su respuesta, como habla de este momento que estamos leyendo. Dice que vino un ángel del cielo para fortalecer. Pero hay algo más de ejemplo que quiero mencionar. La segunda cosa, Jesús, un ejemplo de sujeción a la voluntad del Padre. Normalmente hay dos voluntades. Una es mi voluntad, que es la que muchas veces, a la que muchas veces obedecemos, a la que muchas veces acatamos y a la que muchas veces nos aferramos. Mi voluntad, mi propósito, mis intenciones, mi forma de ver las cosas. Y eso, al final de cuentas, la mayoría de las veces nos ha costado muy caro. Pero la otra voluntad que tenemos, la otra voluntad que encontramos, es la voluntad de Dios. Y en Jesús encontramos uno que fue ejemplo de sujeción a la voluntad del Padre. ¿Qué incluía Jesús en ese tiempo de oración? ¿Por qué oraría Jesús? ¿Cuál era el tema principal? Pues allí la Biblia lo describe. En el versículo 39 del pasaje que leímos, en el versículo 42 y el versículo 44 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. En el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Los textos que leímos mencionan repetitivamente el tema por el que Jesús oraba. Jesús decía: Padre, ¿no será posible que pueda salvar a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz? Señor, Padre mío, no es posible que traiga salvación al hombre sin que este cuerpo humano tenga que ser crucificado. Pero Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase conforme a tu propósito. Esta era la oración de Jesús, una oración sujeta a la voluntad del Padre. La parte humana no quería el sufrimiento. La parte humana de Jesús, él sabía que iba a ir a la cruz. Él lo había anunciado, había hablado con sus discípulos, les había mencionado que iba a caer en manos de los romanos y que iba a morir y que iba a resucitar también. Pero la parte humana no quería ir a la cruz. Y él decía: Padre mío, no será posible que me libres de tomar este trago amargo que tengo que tomar. Pero la parte espiritual estaba completamente sujeta a la voluntad del Padre. Él estaba seguro de ir a la cruz. Como dije ya, lo había anunciado. El dolor y la congoja lo alcanzaron, pero estuvo dispuesto a la voluntad de Dios, al propósito del Padre. Y aquí quiero que hagamos una aplicación más. Buscar
La voluntad de Dios debe de ser el anhelo de todo cristiano. Nuestra propia voluntad muchas veces se opone a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza humana muchas veces está tratando de llevarnos y conducirnos a hacer nuestro propósito, a buscar lo que nos parece bien, a encontrar el camino que la naturaleza humana nos está trazando, nos está indicando. Pero debemos de renunciar a nuestra voluntad, renunciar a nuestros propósitos y buscar lo que es la verdadera voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, usted puede leerlo ahora mismo, puede buscarlo posterior a este tiempo de reflexión. Romanos capítulo 12 y versículo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es uno de mis textos favoritos, hermano, que encontramos en las cartas de Pablo. Él dice: no nos conformemos a cómo vive la gente del siglo actual, sino transformados. Nuestra vida debe experimentar una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí donde logramos entender las cosas, aquí debe comenzar la transformación de su vida. Aquí debe comenzar la transformación de mi vida, amado hermano. Si cambiamos nuestro pensamiento, dice una traducción, cambien su forma de pensar y así cambiará su forma de actuar. Y entonces podrán encontrar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. La voluntad nuestra está sujeta al error, está sujeta al fracaso, está sujeta al mal camino. Pero si logramos encontrar y decidir sujetar nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestra vida caminará en pasos seguros. Déjese, hermano, esta reflexión. Acoja para usted esta reflexión. Jesús dijo: Señor, yo no tengo ganas de ir a la cruz. Dice que oraba intensamente y decía: Padre, no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero la parte espiritual reaccionó y dijo: no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Qué lindo, hermano, podríamos orar así al Padre. Que nuestro tiempo de oración, aun cuando tenemos tiempos de angustia, aun cuando estamos clamando por casi volver a la vida a un ser querido, por la restauración de un ser querido, por la restauración o la recuperación de un proyecto que usted tiene, que es su anhelo, pero que podríamos terminar nuestro tiempo de oración diciendo: Señor, mas no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y la tercera cosa que quiero mencionar, en la que Jesús nos deja un gran ejemplo, aún en esta parte final de su vida, dije que la última noche con sus discípulos, es un ejemplo de humildad para confesar la angustia. Un ejemplo de humildad para confesar la angustia. En la segunda parte del versículo 37 dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Si no leemos detalladamente este texto, nos costaría entender, nos costaría aceptar, nos costaría comprender que Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, experimentara la tristeza y la angustia, y textualmente dice: comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse en gran manera. Y la primera parte del versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo:
Entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes? No a todos sus discípulos. Dice que se lo dijo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estando en angustia, lo describe Lucas. Aquí dice, empezó a entristecerse y a angustiarse. La traducción actual dice, estoy muy triste y siento que me voy a morir. Yo diría en mi propia traducción, acompáñenme a orar porque me estoy muriendo de tristeza. Esas fueron las palabras similares que salieron de los labios de Jesús ante esos tres amigos, Pedro, Jacobo y Juan. Y diríamos, ¿cómo? El divino maestro, el Hijo de Dios, ese que sanó a 10 leprosos de una sola vez, ese que resucitó a Lázaro tan solo con la autoridad de su palabra, en esa angustia tuvo la humildad de confesar su necesidad y de escribir su momento con sinceridad. Y repito esto, hermano, en ese momento de angustia tuvo la humildad de confesar su necesidad y de escribir su momento con sinceridad. Y usted se preguntaría, ¿pero Jesús no tendría el consuelo del Padre en ese momento? Claro que lo tenía. Claro que tenía el consuelo del Padre, claro que sí. Pero quiso dejarnos este ejemplo de humildad que usted y yo podríamos adoptar en este momento. Quiso dejarnos este ejemplo de humildad que usted y yo podíamos imitar. Reconocer que somos humanos. Confesar nuestros momentos de angustia y nuestras necesidades. Y mire, hermano, confesar nuestros momentos de angustia nos hace accesibles ante los demás, porque entonces los demás dirían, mira, de verdad que el sufrir es de humanos. De verdad que sentir tristeza y angustia. Hace unos días, y voy a atreverme a contar esto, me llama un pastor y me dice, ¿cómo estás? Nos tenemos confianza, creo que somos buenos amigos. Y me dice, ¿cómo estás? Y le digo yo, estamos bien, vieras que sí, gracias a Dios, estamos bien en media pandemia y no podemos abrir el templo y no podemos visitar a los hermanos y no podemos tener cultos presenciales. Y me dice, ¿cómo estás? Digo, viera que estamos bien, gracias a Dios. Y se arma de valor y me dice, mira, ¿son más valiente que yo o son más hipócrita que yo? Y soltó la risa. Claro, nos tenemos confianza. Y después entablamos una conversación seria. Y en la conversación llegamos a la conclusión, ¿cómo nos cuesta confesar nuestros momentos de angustia y nuestros momentos de necesidad? La sociedad nos ha enmarcado en un cuadro en el que si confesamos nuestra angustia, estamos diciendo que estamos derrotados. Si confesamos nuestra angustia, nos damos por débiles y como vencidos. Pero en Jesús encontramos muy diferente a lo que nuestra sociedad nos presiona a decir. Dice que Jesús dijo, acompáñenme a orar, porque estoy tan angustiado y tan triste que siento que me estoy muriendo. Y no solamente confesó, sino que pidió apoyo a gente de confianza. Dije que solamente a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dijo, quédense aquí y velad conmigo. La traducción actual dice, quédense aquí y acompáñenme a orar.
no se duerman. Jesús podía orar y su comunión con el Padre era intensa, sincera y suficiente. Pero más creo que quiso dejarnos este ejemplo de humildad, donde no solamente confesó, sino que pidió apoyo a gente de confianza y les dijo: velad conmigo, quédense aquí y pónganse a orar. A estos tres de confianza les encontramos con Jesús en tres ocasiones. Una es en el monte de la transfiguración. Usted puede encontrar esta lectura en Mateo 17. Allí va a encontrar donde Jesús sube al monte de la transfiguración con Pedro, con Jacobo y con Juan. La segunda oportunidad es cuando Jesús entra al aposento privado para sanar a la hija de Jairo, que estaba allí muerta. Según los familiares, había terminado la oportunidad de la vida. Y Jesús entra a ese aposento con Pedro, con Jacobo y con Juan. Este relato usted puede encontrarlo en Marcos capítulo 5, versículo 37. Y en este tercer relato que tenemos aquí, donde Jesús se encuentra de nuevo con Pedro, con Jacobo y con Juan. Gente de confianza. Y usted se preguntaría, ¿por qué estos tres no confiaba Jesús en los demás? No necesariamente, sino que quiso dejarnos un ejemplo. Debemos buscar gente que nos acompañe aún en los momentos más difíciles y quien nos escuche y nos comprenda en momentos de angustia. Posiblemente usted está pensando: ¿en quién puedo confiar? ¿Quién será alguien que pueda entenderme en mi momento de angustia? Yo quiero animarle, hermano. Trate de encontrar una, dos o tres, si puede, más personas en quien usted pueda confiar. A quien usted pueda contarle sus más intensas penas y angustias. Y que esté seguro que esa persona le va a comprender, no le va a divulgar. Y ahora recuerdo que cuando fueron al monte de la transfiguración, Jesús le dijo a esos tres: lo que han visto, no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ellos venían del monte eufóricos de lo que vieron allí en el monte de la transfiguración y la advertencia de Jesús, porque sabía que eran gente de confianza: miren, no le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea glorificado. Necesitamos encontrar gente de confianza que pueda comprendernos en esos momentos cuando necesitamos gente que nos escuche y que pueda ayudarnos. Pero también, hermano, ¿podrá ser usted alguien de confianza para alguien? ¿Puede ser usted ese Pedro, ese Jacobo, ese Juan? Esa persona que pueda escuchar a alguien en los más difíciles momentos que ese alguien tenga. Esos momentos de angustia, esos momentos de pena, de dificultad, de repente de llanto, de repente de angustia intensa como la que Jesús vivió y dijo que él sentía que se estaba muriendo porque estaba entristecido y angustiado. ¿Puede usted ser alguien de confianza para alguien? Alguien que en lugar de divulgar, en lugar de murmurar, pueda guardar la confianza y acompañar a esa persona a orar y a clamar hasta que venga un ángel del cielo para consolarle. Le animo para pensar de esta otra forma también. Casi termino, hermano, esta mi reflexión. Pero en esta última y tercera parte, quiero animarle para que usted pueda adoptar este ejemplo de Jesús. Humildad para confesar esos momentos de angustia, pero también humildad para saber pedir ayuda a gente de confianza y que pueda comprendernos. Termino diciendo, Jesús
nuestro gran ejemplo, no solo en momentos de ministerio público, en ministerio de triunfo, sino también un ejemplo aún en su último momento, en su angustia. Nos dejó una gran lección que podemos seguir. Dependencia de la comunión con el Padre. Un ejemplo de sujeción a la voluntad del Padre y un ejemplo de humildad para confesar nuestra angustia. Sigamos los ejemplos de Jesús. Nos llevarán al éxito. Que Dios les bendiga y que tengan una linda mañana. Bien, hoy queremos hacer algo diferente, algo ya fuera de la enseñanza. Quiero que tengamos a modo de un concurso bíblico. Y es serio, hermano. Ese es cierto, hermano, lo que estoy planeando. Tengo aquí una Biblia, una belleza de Biblia. Una Biblia con pasta de madera, de un buen valor, por cierto. Aquí tenemos Biblias a la venta para facilitar a los precios que Sociedades Bíblicas pudiera dar. Este es un comercial extra. Por eso tengo Biblias aquí, variedad. Esta Biblia es el premio que usted puede llevarse. Pero vamos a hacer esto. El primero que responda a mi chat privado la pregunta que voy a hacer. El primero que responda a mi chat privado la pregunta bíblica que voy a hacer será poseedor de esta linda Biblia que estamos obsequiando. Y el segundo que responda, la respuesta tiene que ser completa, con los textos bíblicos que responden a su argumento, y respuesta correcta será ganador de esta Biblia. Y para el segundo lugar tenemos esta Biblia, una Biblia juvenil a modo de carterita, una belleza de Biblia en un lindo color. Este será el segundo lugar. A quien tenga la respuesta más acertada en segundo lugar, o el que responda en segundo lugar en el tiempo indicado. La pregunta es la siguiente. Es una pregunta seria. Los premios son valiosos. Primer lugar. Segundo lugar. La pregunta es la siguiente. El Evangelio de Juan contiene en 7 ocasiones las palabras de Jesús, yo soy. El Evangelio de Juan contiene en 7 ocasiones las palabras de Jesús, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Ya dije 3, ya les ayudé. 7 veces dice, yo soy. Lo que usted debe escribir en mi chat personal es las 7 veces en las que Jesús dice el yo soy, con sus debidas 7 citas bíblicas. De nuevo la pregunta concreta. Escriba a mi chat privado las 7 ocasiones en el Evangelio de Juan en que Jesús dijo yo soy, con su cita correspondiente. ¿Será poseedor de esta Biblia como en primer lugar o de esta como segundo lugar? Que Dios les bendiga, éxitos y una linda mañana.